Amigas, las chicas de Había una voz. Hoy vamos a hablar de amistad, de intimidad, de conversaciones. Yo cuando me propusieron la columna, lo primero que se me vino a la mente, y creo que es en Irineo Funes, que dice, Irineo Funes, el memorioso, que empieza diciendo que el cuento, que el padre de Irineo tenía un amigo, dice que tenía esas amistades inglesas, que prescinden primero de la confidencia y después prescinden del diálogo. Bueno, hay tantas amistades en el mundo. Hola, tantas amistades y tantas formas. Hola Nancy, bienvenida. Hola Lisandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y qué lindo lo que decís del cuento de Funes el Memorioso, qué bueno. Además Borges tenía una relación con Adolfo Bioy Casares que justamente no era de confidencias, o sea, de confidencias íntimas, pero eran íntimos amigos, pero al igual que pasa con ese libro de Sándor Márai que se llama El último encuentro, también pasa eso. Son amigos toda la vida pero es como vos decís, es una cuestión inglesa, como flemática, ¿no? Que hay que guardarse un montón de cosas. Bueno, qué lindo. No, bueno, yo hoy les quiero traer, primero contarles de que ya estamos listas para esperarlos este fin de semana, ya está abierta la librería, tenemos fin de semana largo, así que los esperamos, ya está pintadita, más prolijita, así que ya nos pueden ir a visitar. Qué lindo, vayan, pásense, dense una vuelta por San Lorenzo antiguo, dijo el otro día María Laura. Sí. Yo lo banco mucho más que el otro, que me parece, clásico. Medio merzón. San Lorenzo el clásico. Bueno, depende para lo que sea. Todo en la etapa cambia, los intereses cambian con las etapas de la vida, así que son depende. Momentos, son situaciones, sí. Diría Miguel Ángel Russo. Muy bien. Bueno, nada, yo hoy les traje un cuadernito que me llamó la atención. En realidad es de la editorial Almadía. Se llama Rituales para la Amistad. Y es una propuesta que hace esta editorial mexicana de la Universidad Nacional de México. Es una colección que busca, se llama Conversación, se llama la colección de cuadernitos. Y la idea es un poco hacer que la escritura sea colectiva, o sea, que no sea de un solo autor, sino que sean cuadernitos donde por lo menos intervengan 3 escritores. Y en este caso ponen a conversar 3 amigas, que a su vez son 3 escritoras importantes mexicanas, que son Yasmina Barrera, Daniela Rea y Elvira Liceaga. Hacen este librito, que es un libro con una estructura epistolar, o sea, entre ellas 3 se mandan cartas y el tópico es la amistad. Ok. Es la amistad. ¿Por qué me llamó la atención a mí? Yo hace mucho que estoy buscando libros que me digan o que, pongan en discusión o se converse sobre el tema de cómo se termina una amistad. O sea, nosotros sabemos cómo se termina una amistad, pero sí es impresionante cómo no hay ningún ritual para iniciarla ni ningún ritual para terminarla. Así como tenemos, por ejemplo, un divorcio o, por ejemplo, una muerte que termina. En un divorcio nosotros que tenemos amigos que vienen a apoyarnos, a acompañarnos. No hay rito de pase. No hay rito de pase. Entonces, es una de las cosas que cuestionan acá. Pero espera que me perdí. Estamos hablando de conversaciones de la amistad, de la intimidad, sí, claro. Junto a Nancy Lorenzo, en los recomendados de la librería Había una voz en la mañana de Punto Uno. Vamos a estar hablando un montón de libros alrededor de esto. Sí. Este es un libro coral escrito entre 3 autoras, Rituales para la Amistad, recuperando algo, aparte que es algo que se ha perdido, que es el género epistolar. No sé por qué no se me habría comprado. Bueno, exactamente. Y ese es otro tema muy lindo porque una de las 3 escritoras se pone a revisar cuando va a su casa, a la casa de su mamá en el verano con sus hijos, se pone a revisar un baúl donde tiene cartas de todas las etapas de su vida, o sea, de niña, de adolescentes, y entonces se pone a leerlas y se pone a clasificar cuáles eran los temas que hablaba con sus amigas, ¿no? Entonces acá van a salir muchas cosas. Bueno, lo primero que sale en el libro, una de las primeras que habla, dice que para el inicio y para el fin de las amistades no existen rituales preestablecidos. Claro. Dice, tenemos ritos para tantas cosas, hasta las más ateas de nosotras. Tenemos ritos para dar vuelta al sol, comer, dormir, mantenernos limpias. Las parejas los tienen a montón.
pláticas definitorias, porque como hablan, son mexicanas, dicen pláticas, tienen charlas definitorias. O sea, en una pareja hay una charla donde se dice, bueno, hasta acá llegamos, terminamos. Pero no en la amistad es muy raro. O ese ritual de, ¿querés ser mi novia? Ahí está, tenés un inicio. ¿Te Perfecto. querés casar Sí. conmigo? Totalmente, exactamente. hay Nos un inicio. divorciemos, hijo Claro. de la chingada. Claro. Bueno, entonces tenemos preguntas performativas como las que acabas de decir, Lisandro, aniversarios, bodas, divorcios, mudanzas, fotos rotas, hogueras. Con las amistades muchas veces es imposible determinar el momento exacto en que se consolidan y mucho menos en el que se rompen. Nos vamos encontrando, juntando, conociendo y un buen día ya no dudamos más en decir que alguien es nuestra amiga. Al final las amistades suelen diluirse en mensajitos sin responder, donde uno u otro se queda con la pregunta ¿qué habré hecho mal? O no me gustó lo que dijo, pero no nos ponemos a hablar la mayoría de las veces, excepto que nos importe mucho o nos duela mucho. Y por otro lado hay otra cosa muy loca que hay un duelo como cuando perdemos o rompemos con alguien, siempre hay un duelo, un momento que nos rompe el corazón porque hemos perdido una amiga, pero sin embargo eso no se lo contamos a nadie, porque ¿qué hacemos? ¿Se lo tenemos que contar a otro amigo? ¿A quién se lo contamos? Y no tenemos lo mismo que tenemos cuando rompemos con un vínculo amoroso, que van a estar las amigas ahí ayudando a los amigos. Y en este caso eso es lo que plantea, ¿no? Que el duelo es como que uno lo atraviesa solo y que no se habla del duelo de romper con una amistad. Y es un duelo donde se te rompe el corazón realmente. Obviamente. Sí, ha sido importante. Bueno, después cosas muy lindas. Por fuera de nuestros padres, probablemente las amistades son las personas con las que vamos a pasar más las amistades de la infancia probablemente sean con las que pasemos más tiempo de la vida, muchas veces. Claro. Más que nuestros hijos, que nuestras parejas. Bueno, una de las cosas lindas que pasa, un librito muy lindo que nos llega, es lindo para charlarlo entre amigas, entre amigos y conversar. Por ejemplo, una de las cosas que nos dice que una de ellas va al velatorio de la mejor amiga de su mamá. ¿Y qué se dio, amigas? De 40 años. Y se te muere un testigo de tu vida. Eso que vos decís, que a lo mejor vos lo tenés al principio, pero cuando se te muere un amigo, después de tantos años, se te muere alguien que fue testigo de tu vida. Y eso es súper importante. Y entonces ella se da cuenta de la importancia de la amistad. Bueno, un montón de cosas que no las hablamos. Después otra cosa que el tópico ese de si se puede tener un amigo hombre, si puede haber amistad entre el hombre y la mujer. Bueno, acá lo hablan mucho. Hay muchas cosas para romper, muchos esquemas que tuvimos toda la vida, que por ahí hablarlos y no tiene por qué ser como se dice, no se puede, no sé, ¿vos qué opinas? ¿Que hay? ¿Que No, puede yo haber creo que amistad sí. entre el hombre y la No, mujer? yo tengo un montón de amigas De amigas. mujeres, tengo un montón de compañeras, en particular de la política, de la militancia, que es un mundo que aparte es distinto, como es que la amistad, pero no es la amistad, es como un mood. Yo sí, no. Claro, a mí me parece hermoso, súper complementario, es riquísimo que tengan, pero bueno, Pero entiendo o entiendo a la que o al que quiere decir de paso cañazo, está bien. claro, pero puede eso pasar. pero eso como en todo se habla, se ve, son cosas particulares, pero bueno, toda la vida tuvimos ese esquema de no, ¿viste? No. Seguro que se te lanza, o qué sé yo, el otro, o la otra, o lo que sea. O puede surgir amor. Yo conozco gente que se ha casado y que han sido íntimos amigos y después se terminaron casando. Pero bueno, nada, les recomiendo mucho este librito porque a mí me atrajo, porque ya les digo, uno dice, aparte un amigo es para siempre, aparte uno tiene que admirar a su amigo o solamente quererlo. O sea, hay un montón de cosas que nunca nos preguntamos y que pensamos que tenemos que tener esos amigos que tenemos, los tenemos que tener para siempre y nos sentimos re mal cuando no lo son. Y a mí me parece que también tiene que ver con las etapas de la vida, que vas perdiendo interés, que te queda el cariño. Hay muchísima gente que volvés a ver después de años y sos como si te hubieras visto hace 2 horitas y volvés, retomás la conversación. Otra cosa hermosa que dice, pero he perdido la guía, así que... Pero otra cosa hermosa que dice que la amistad en realidad es una larga conversación, que se interrumpe, pero que en realidad es una larga conversación. Y hablando del tema de la conversación, les traje para matchear... Para que Yo mientras voy mostrando, mientras se acomoda un librito Nancy, chiquito, pero muy... Rituales para la amistad. Jasmina Barrera, Daniela Arrea, Elvira Lisiaga, alrededor de la amistad, las conversaciones, en algo que me parece interesante, un género epistolar. Sí.
También Temas habla de muchos, conversación. perdón, ¿no? También habla de, en un momento se confiesan y hablan de cuando puede, porque también se la puede envidiar a esa persona que es tu amiga y que querés mucho. Porque la envidia existe, ¿viste? Es un horror hablar de envidia, pero sí existe y ahí se confiesan. Entonces hablan de que, del tema de la intimidad, ¿no? De cuántas, que aún siendo nuestras grandes amigas, nos sinceramos, pero también hasta cierto punto, los grados de intimidad. Es una cosa muy interesante porque también tenemos mejores amigas, tenemos amigos, mejores amigos, amigos y conocidos. Y eso es otro tema que también está retratado. Sobre las conversaciones, temas de conversaciones, claro. Miranda Popkey. Bueno, exactamente. El otro libro que les traje se llama Temas de conversación, de Miranda Popkey. Lo primero que voy a decir es que lo traje justamente porque creo que una de las cosas que prevalece en una amistad, además de apoyarse, de ayudarse, pero cómo empieza una amistad, a través del diálogo, a través de la conversación, y cómo las conversaciones a lo largo de la vida, no sé si a vos te pasa, Lisandro, pero si recordás alguna conversación fundamental en tu vida, o unas 10, podrías recordar 10, de decir, esto me marcó, esta me enseñó tal cosa, acá aprendí tal otra. O sea, conversaciones, dialogar con el otro, escucharlo, aprender del otro, sorprenderse, tener miedo, asustarse, descubrir un velo. ¿Te ha pasado de tener conversaciones? Sí, ¿Se te vienen algunas a la cabeza? Sí, sí. Bueno, lo que me encantó de esta escritora californiana, que es su primera novela, que esta novela, los capítulos están estructurados en base a 10 conversaciones que ella tuvo en su vida, con diferentes, o sea, tiene una conversación con una amiga que es extraordinaria porque las dos se han propuesto ser sinceras, honestas, y bueno, y ahí se les va, o sea, se pone dura la cosa porque son absolutamente sinceras. Bueno, pero la autobiografía de esta protagonista está marcada por estas 10 conversaciones que son los 10 capítulos del libro. Me pareció de una originalidad extraordinaria porque nosotros armamos la novela tranquilamente, conocemos a la autora, sus contradicciones con respecto a ser autónoma o a depender de los hombres o a ser mamá o a no ser mamá. Bueno, entonces tiene una conversación que empieza en el 2000 en el mar Adriático, cuando ella tiene 21 años. Qué feo. Sí, depende si No, es invierno que o no me es quiero lindo. ir a... Qué feo tener 20 años mirando el mar Adriático. Pero ella se va ahí porque resulta que tiene una amiga que es hija de unos argentinos en Estados Unidos que le dice, che, mi mamá necesita que nos cuides los mellizos, así que te va a pagar el viaje para que vos cuides a los niños. Una babysitter. Una babysitter. Pero ella se pone a charlar una noche con Artemisa, que es la mamá de las chicas, de los chiquitos y de su amiga, y esta mujer le hace unas confidencias que marcan un montón de cosas de su vida en las que va a empezar a dudar, pero también va a empezar a autoconocerse en base a todas las cosas de esta mujer adulta que ya tuvo hijos, que está casada, que tiene mundo. En base a eso se estructura el primer capítulo, que es la conversación con Artemisa. Y después siguen otras conversaciones. Por supuesto, tiene 2 o 3 conversaciones con la madre, tiene conversaciones con sus compañeras de estudio. Ella estudia literatura inglesa, la protagonista. Y ahí también aparece un inminente alcoholismo. O sea, van pasando cosas que uno va leyendo una novela súper entretenida, súper atrapante, que nos interroga en nuestra intimidad todo el tiempo. ¿Qué me pasó a mí con esto? ¿Con quién tuve esta? Y otra cosa que me captó mucho la atención cuando vi este libro por primera vez es que dice esto acá, en la contratapa dice, decirle a los demás lo que quieres, expresar tus deseos, equivale a decirles a los demás cómo hacerte daño, darles el manual de instrucciones. Que eso es otra cosa que pasa con la amistad, o sea, uno quiere mucho, mucho, entonces como que le regala todos los secretos a esa persona que quiere mucho. Pero a veces esa persona en algún momento cambia o deja de quererte o qué sé yo, y resulta que tiene el poder de saber todos tus secretos y te puede hacer daño. Bueno, igual voy a decir algo alrededor de una cosa que creo que es más propio, no sé si puedo decir de las mujeres o no, pero sí por lo menos en los grupos de chabones. Ajá. Que en la pelea, que en la discusión, que en la chanza, es muy probable que alguna vez te la clave, ni siquiera para pelearte. Digo, ni siquiera en una pelea agónica, sino como... Para anotarse un punto. Así, tomá. Sí, mirá qué interesante. Puede pasar. Igual
Bueno, Temas de conversación, Miranda Popkey. Se los recomiendo mucho porque la verdad que después, por ejemplo, tiene una conversación con una aventura amorosa que tiene. Él es infiel al marido, que es un santo al marido, pero ella, bueno, tiene esos trastornitos que en un momento tiene una aventura que después se la confiesa al marido y todo, pero en esa conversación con esta cosa random que le pasa con un hombre, tiene una conversación también muy interesante para su autoconocimiento. Y así habla con mujeres, después tiene otra conversación con un grupo de madres solteras, porque ella después finalmente termina siendo soltera, y el último capítulo no les voy a contar de qué se trata, pero ya les digo, son 10 conversaciones con todo el contexto, en distintos lugares. La primera transcurre en el mar Adriático, pero después las otras transcurren en San Francisco, en distintas zonas, en Michigan. Qué feo. Sí, y después ella termina viviendo en Fresno y tiene una vida donde, bueno, ha recordado todas esas conversaciones. Lo mostramos acá mientras pasamos al último recomendado de las chicas para este fin de semana. No dije que esa es editorial Gato Pardo, que es una editorial que nos gusta mucho, y bueno, es la primera novela de Miranda Popkey. Temas de conversación, Miranda Popkey. La amistad, la intimidad, las charlas, las conversaciones en esta mañana. Lo voy a dejar aquí. Y tenemos la silla imaginaria. Ay, bueno, ahora vamos a pasar la a la silla parte de imaginar. De literatura infantil. Este fin de semana es largo. ¿Qué hacemos ¿Nos queda alguno más de la sección anterior? No. Esto es para que hablemos nosotros después de tus gustos lectores. No. La silla de imaginar. Bueno, ahora vieron que a nosotros nos interesa mucho que darles de leer a los chicos, así como les damos de comer, darles de leer. Yo he tenido una experiencia hermosa con este libro de Canela. No sé si recordarán a la gran escritora de literatura infantil Canela, que ha tenido programas de televisión. No sé si vos la recordás, pero es un agente cultural fundamental, es escritora, periodista cultural, magnífica Canela. Y esta es la editorial Comunicarte, es una editorial que es de Córdoba, que ha editado varios libros de Canela, es una editorial que me encanta, se llama Comunicarte, que tiene mucha presencia en la Feria del Libro. Y bueno, siempre que vamos traemos este libro de nuevo, y lo traemos de nuevo y lo vamos a seguir trayendo, porque la literatura infantil no es una literatura más chica, sino que es una literatura que la puede leer el adulto y realmente conmoverse con el niño. No es una literatura menor la literatura infantil, es algo muy serio. Y este libro se llama La silla de imaginar, ¿sí? En La silla de imaginar, Canela escribe una historia que ahora se las voy a contar, porque Daniel Roldán, que es un ilustrador muy conocido, que ha trabajado en los diarios más importantes del país, en un momento le dice: mira, Canela, necesito ir a un congreso muy importante en Bratislava, que es Eslovaquia, que es en Eslovaquia. Tenemos un congreso con ilustradores de todo el mundo y yo necesito un cuento tuyo. Una narración. Ayúdame, una narración para que yo lo pueda ilustrar. Entonces ilustra este cuento que dice que a todos los llamaba mucho la atención porque es un cuento de llanura, ¿no? De nuestra llanura pampeana. Entonces son todas como líneas muy horizontales. No es lo mismo que hacer un cuento que transcurra acá en el norte con nuestras montañas. Bueno, la cuestión de que se los recomiendo mucho, es una belleza, y empieza así. Dice: junto a las vías había un pueblo por el que ya no pasaba el tren. Y uno dice: qué oración sencilla. Sin embargo, piensen solamente en un pueblo en donde ya no pasa el tren. ¿Me lo permitís? Sí. Después, bueno. Pero, pero tenés algunas marquitas más. Ya te lo presto. Sí. Y resulta que en las afueras de ese pueblo, solamente esta parte les voy a mostrar y les voy a contar, dice: en las afueras de este pueblo vivía Julián la Encina, que tallaba animales de madera. El viejo no ha conocido al zorro, ni al jaguar, ni al mono, ni al armadillo, y apenas vio de lejos un tucán. Sin embargo, él se dedica a tallar, ¿sí? En una silla. Resulta que un día se queda la silla afuera y llueve mucho y hay una tormenta tremenda. Y al otro día, cuando él la va a buscar, no la puede desenterrar a la silla echó raíces. La silla echó raíces. La silla echó raíces. Pasa el tiempo y esa silla se convierte en un árbol enorme
que empieza a tener unas flores hermosas. Entonces toda la gente del pueblo quiere ir a sacar las flores y dice, no, esperen que dé sus frutos. Esperen que dé frutos. Y cuando da frutos, los frutos primero son rojos, después son marrones, caen al suelo y cuando se quiebran, adentro de cada fruto hay una silla. Entonces él les dice, bueno, ahora sí cada uno llévese una silla a la casa. Y resulta que el que se sienta en esa silla tiene la posibilidad de imaginar. Espectacular. Mira, se me pone la piel de Me gallina. gustan las ilustraciones porque como vos contaste recién, yo las miro como bonaerense que soy y está en la pampa infinita, la pampa bonaerense. Vos sos cordobesa aparte. Sí. De... Pero de la región no tan llana, de las ok. sierras. Bueno, de las el sierras que chicas. pasa alguna vez usted si va por la pampa infinita viendo la regularidad que tiene con estas ilustraciones de Daniel Roldán. Acá nos aporta María Laura que, como dijo Nancy al principio, la librería va a estar abierta todo el fin de largo. Ustedes siempre dicen que cuando no están atrás de un mostrador esperando que un lector, un cliente venga y se ponga por los estantes a ver qué hay, que preguntan, que lo ven y si se acerca le dice, bueno, ayudarlo a que encuentre su libro. ¿Y a mí cómo me ayudarías? Bueno, a ver, Lisandro. Yo entro, había una voz. Sí. Es un cliente, un lector. Un lector. Nosotros no decimos cliente, decimos lectores. Un lector. Bueno, primero hace un recorrido. Yo te cuento qué hago yo cuando voy a una librería y en otro país y acá, donde sea. O sea, yo voy, saco todos los libros que me parece que me pueden interesar. Estoy como una hora revisando, qué sé yo. Y después me siento, si hay un barcito, una mesita en la librería o un silloncito, me siento ahí tranquila, estaré 1 o 2 horas más y voy de esos que seleccioné, hago otra selección. Entonces, ¿yo qué hago si va un cliente a mi librería? Un lector. Y yo le digo que mire primero, ¿no? Después te preguntaría qué te gusta, qué estuviste leyendo últimamente. Últimamente estuve leyendo mucha literatura en función de... Estuve leyendo Kawabata, estuve leyendo literatura coreana, pero a mí en general estuve leyendo, por ejemplo, mucho Philip Roth, mucha literatura norteamericana, porque en general me gusta la literatura que avanza en la narración. A veces... Bien, y dentro de la literatura, entonces vos decís, te avanza en la narración, estamos hablando de una novela. Por ejemplo. O de cuentos, o de una novela. Cuento. Pero, por ejemplo, ¿a vos te gustan los ensayos? Me gustan los ensayos, a mí me gusta de todo, pero bueno, también tenemos esta lógica que si uno tiene que hacer un programa todos los días, está todo el tiempo absorbiendo información. Entonces, para mí es como la literatura... Relajas. Estoy haciendo otra cosa. Claro, te estás entreteniendo, entran otras cosas interesantísimas, pero te estás entreteniendo. Bueno, si entras vos, yo te daría estos libros que traje acá pensando que te podría gustar, te muestro, te voy a contar, y después te haría sentarte en el rincón del lector para que te quedes tranquilo y no te hablo más. Te puedo llevar un cafecito y no te hablo más. Porque una de las cosas que buscamos también los lectores es que silencio para poder encontrarnos a solas con las cosas que tenemos en la mano. Es muy gracioso porque nosotros para el concurso que tienen ustedes en la radio, le hemos seleccionado este libro. Pero libro es un libro que yo te recontra recomendaría. Con María Laura lo hemos pensado. Este es un libro que se llama El resto de nuestras vidas. Es una novela de un escritor norteamericano que ahora vive en Londres, que ha sido profesor. Él es de Texas. Esta es una de sus... Ya escribió como 12 novelas y esta es una novela bellísima que habla de una persona que de repente descubre que está casado, tiene una hija de 8 años y descubre que su mujer le es infiel y no decide separarse. Dice, bueno, no, me voy a separar cuando mi hija tenga 18 años y la lleve a la universidad. Bueno, las cosas pasan y él la lleva a la universidad a la hija y en el viaje que la lleva a la universidad va en el auto recorriendo casi todo Estados Unidos. El resto de nuestras vidas. Es un camino maravilloso. Pero fíjense que en la tapa hay un espejito retrovisor. Y es
simbólico, porque él en ese viaje por las montañas y por todo ese terreno, bueno, tan parecido a nuestra América en tantas cosas, a la América del Sur, en ese terreno lleno de accidentes geográficos, él va haciendo un viaje, bueno, después de dejarla a la hija en la universidad, como que va empezando a pensar si va a volver, si qué va a hacer de su vida, o sea, es una retrospectiva de su vida la que va haciendo, va mirando su pasado, pero también va avanzando, se va reconociendo, se va conociendo a sí mismo, va revisando su vida, y bueno, tiene la oportunidad de una vida nueva. Pero muy importante el tema del espejito retrovisor, ¿no? Nos pareció que te encantaría porque... El resto de nuestras vidas, de Benjamín Markovits, traducción de Juan Nadalini. Entonces, yo les propongo a ustedes que nos están viendo ahí, pongan en comentarios en redes sociales algunas preguntas que les gustaría leer. Cuenten un poquitito de ustedes, que Nancy y María Laura en Había una voz les van a tirar algunas recomendaciones, y acérquense el fin de semana a la librería, ahí a Belisario Roldán y San Martín, en San Lorenzo, The Old School, y consíganse, lleven algún librito. Yo me voy a llevar entonces, El resto de nuestras vidas, de Benjamín Markovits. Muy bien, me encanta, espero que te guste, que lo disfrutes. Viniste cargadísima de libros, pero sé que estás... ¿Dónde estamos? ¿Seguimos en el aire? Estamos, sí, obvio que estamos en el aire. No sabía. Bueno, sí, lo que pasa es que yo te voy a explicar una cosa. Gracias a mis cervicales no traje más libros, pero teníamos mucho más. O sea, como me duele mucho, no me puedo cargar. Y traje menos de lo que habíamos seleccionado con María Laura. ¿Pero por qué? Porque te traje literatura del Lejano Oriente y te traje literatura norteamericana. Ok. Solamente te los nombro. Esto ponlo ahí. Dale. Para el sorteo. Sí. Bueno, no Recuerden que tenemos el sorteo en las redes sociales de Punto Sí, Uno. claro. Las chicas se han puesto generosamente con un apunte, con el resto de nuestras vidas. Y los libros que tenés que leer, o sea, si has leído a Hemingway, si has leído a los grosos de Estados Unidos, tenés que conocer a Richard Yates. Richard Yates. Es un libro de cuentos, que es otra cosa que recomendamos mucho para la gente que quiere leer, que quiere reconciliarse con la lectura, pero no tiene tiempo. Y de repente cuando vos tenés una antología de cuentos en la mesita de luz, un cuentito te lees a la noche, o te quedas en la mitad dormido, lo retomas al otro día como Sherazade en Las Mil y una Noches. Y ese cuento se llama ese libro es una antología de cuentos, se llama Mentirosos Enamorados. Y la verdad que es un placer leer a Richard Yates. Tengo otros, no los traje, ya te digo, porque me pesan. Pero las otras son novelas, pero es un reconocidísimo tipo Scott Fitzgerald. Hemingway. Hemingway, sí, grosso. Hagamos de última, si querés. La próxima hacemos literatura norteamericana, ¿te parece? Bueno, y recomendamos algunito más, si querés, ahora que te has venido cargadísima de información. Para el fin de semana está... libro, yo adoro la película también. Este libro es de Nick Hornby. Perdón, no es un norteamericano, sino que es londinense. Perdón. Pero la película está hecha por los yankees, por los norteamericanos. Se llama Alta Fidelidad. Es de la película. Ayer estuvimos hablando, claro, con John Cusack. Exactamente. Este es el libro. ¿Este es el libro? Bueno. Pero porque aparte él hace un ranking del amor de su vida, o sea, tiene 5 personajes, sí. Y además de cómo hace ranking de los vinilos, tiene que ver con madurar, o sea, es como que él tiene que descubrir que a lo largo de su vida, él tiene 36 años y tiene un negocio de vinilos, de discos, tiene una disquería donde se junta con los amigos, es súper bohemio. No sé si venden o no venden, ¿no? Eso no le importa mucho. No se sabe, eso pasa mucho. Sí, pero les encanta la música, viven haciendo ranking, hay unos personajes que van al negocio, pero él es muy maduro. Y después como si él se alejara de la música sería crecer y olvidar. Y no, y después como que él descubre que se puede vivir toda la vida con la música siendo un rockero setentón, no pasa nada. Bueno, y es como que él descubre eso. Es una película preciosa y el libro ni les cuento. ¿Van en la misma, son fidedignos uno con otro? Bueno, es un tema que tenemos que hablar. Es un tema que yo no discuto eso, porque aprendí que un director, que podés ser vos un director de cine, cualquier director de cine, cuando agarra el libro, lo lee y quiere hacer una película, en realidad el libro es como una argamasa,
con la que él hace su versión y hace lo que quiere. Entonces es como su materia prima y dice, yo con esto voy a hacer esto. Y entonces va a tener 700.000, 500 formas de hacer Frankenstein, ninguna me gustó todavía. Pero bueno, la base es la historia, pero vos haces lo que querés como director. Entonces nunca se va a parecer totalmente el libro. No, pero para mí es como si, para mí al contrario, si diverge, si hay diferencia, es más entretenido para verlo. Sí, Nancy Lorenzo, hay una voz, la amistad, la intimidad, las charlas. Tenemos ya nuestro regalo, nuestro aporte de las chicas de Había una voz para el sorteo de Punto Mundial. Hemos recorrido Shades, hemos recorrido Nick Hornby. Me parece que la próxima vamos literatura norteamericana, que a mí me encanta. Nos vamos a una breve pausa y se viene el pase con Pancho.